Yo le invito a que abra su Biblia, ahora sí, acompáñeme, al libro de Josué. Y vamos hoy a meditar en estas maravillosas verdades que la palabra del Señor consagra en los tres primeros capítulos del libro de Josué. Y como yo les he reiterado a los estudiantes en el Instituto Bíblico, estamos trabajando también, ahora que traigo a la memoria el tema del instituto, estamos trabajando con las clases grabadas. Vamos a tener los distintos cursos ya grabados para de alguna manera facilitar los encuentros. Muchos hermanos desde el exterior de nuestro país nos han solicitado la posibilidad de formación académica en el ámbito teológico. Entonces, y por supuesto, no se puede detener el proceso con los ya estudiantes acá en formación. Entonces, lo que se nos ocurre es grabar los bloques académicos, tanto la introducción a la teología como la hermenéutica, la homilética, en bloques, ¿verdad?, que les sirvan a ustedes para su... y lo bueno de tenerlo así es que usted lo puede ver en el horario que mejor le convenga, ¿verdad?, sin las dificultades de transporte, y tendríamos encuentros ocasionales para los procesos de evaluación aquí mismo en nuestra iglesia. Pero de alguna manera esto lo estamos adelantando y lo estaremos haciendo conocer también en los próximos días. Pero como yo les he venido diciendo a los estudiantes, sobre todo de homilética, cuando estudiamos la ciencia maravillosa de la exposición bíblica, quizás una de las labores más complejas de la exposición bíblica no es exponerla, no es quizás dar la exposición, sino la selección del tema, el tema que debe ser pertinente para la edificación del pueblo. Involucra la lectura no solamente del texto bíblico. Con razón, Karl Barth, el padre y uno de los grandes fundadores del movimiento de la neortodoxia, junto a Dietrich Bonhoeffer, decía que el buen predicador tiene que leer 2 libros, por lo menos. Tenía que leer la Biblia, pero tiene que leer también el periódico. Y esta era una de las maneras de decir, era un hombre muy instruido. De hecho, la historia no solamente del pensamiento teológico lo consagra él, la historia del pensamiento filosófico tiene a Karl Barth como un referente de la Segunda Guerra Mundial. Nos recordaba que el predicador tiene que ser un hombre lúcido, y con esta idea lo que nos está diciendo es que tiene que estar apercibido de las grandes realidades sociales, políticas, culturales que forman parte de su experiencia ministerial. Tenemos que tomarle el pulso y, por supuesto, aquí está la labor principal: explorar las Sagradas Escrituras, conocerlas a profundidad. Pero es labor del ministro también leer el libro del acontecer social, tomarle el pulso a la iglesia, tomarle el pulso a las realidades que estamos viviendo. Y quizás allí es donde se pone un poco complejo, porque la realidad del mundo en el que nosotros vivimos es bastante heterogénea, incluso desordenada en su manera de expresarse, y si hay algo que le es propio a la cultura posmoderna es que es poco sistemática. Los rasgos distintivos de la cultura contemporánea es que, más allá de encontrarnos con un sujeto racional, estamos frente a un sujeto emocional. El yo pienso cartesiano, cogito ergo sum cartesiano, el pienso luego existo, ha dado lugar al siento luego existo. Y por lo tanto, un sujeto que está de alguna forma gobernado por pasiones es mucho menos predecible que un sujeto que esté sujeto a convicciones. Son volubles las condiciones de la cultura contemporánea. Pero quizás como pueblo de Dios, uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es el tiempo. Y a mí se me ocurre, y meditaba yo en todas estas realidades, me decía una hermana desde Portugal: oye, yo quisiera creer, por ejemplo, cosas como las que dice Joel Osteen. Me encantaría creer eso. Me encantaría creer que yo declaro y esto es lo que va a suceder, ¿no? Me decía Aurora, oye, a mí me gustaría que en verdad fuera así. Y tú te imaginas que tuviéramos esa varita mágica, ¿no?, de poder decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, y parece que no es nuestra naturaleza terrenal, personal, nuestra condición como hombres, siempre ha sido el de brindar resistencia a la voluntad de Dios.
Si usted recuerda aquel episodio concretamente de Jacob en Peniel, cuando él batallaba con el ángel de Jehová, una batalla que a mí me resulta fascinante, porque ¿quién puede pelear con Dios y luego que le den el nombre el que peleó con Dios y le venció? ¿Quién puede vencer a Dios? El profeta Oseas luego nos explica cómo Jacob venció. Dice él que lloró y rogó ante su presencia, y parece que la debilidad de Dios es esta: un corazón contrito y humillado él nunca puede rechazar. Y este hombre se fajó con Dios y le dijo: no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Pero aquí quedó como una especie de arquetipo, de paradigma, de lo que es la lucha del hombre por querer imponer su voluntad y la lucha de Dios por querer imponer su voluntad en nuestras vidas. Parece que estamos en un litigio, ¿no? No, no es como dices tú, es como digo yo. Y el Señor dice: no, no es como dices tú, es como digo yo. Y Santiago nos decía algo interesante, ¿no? Vamos a ver aquellos, acompáñeme para que usted vea que no estoy relajando ni echando yo cuentos al aire aquí, porque yo sé que esto no me hace muy popular como predicador, porque estoy desafiando algunas de las instituciones más sentidas de la iglesia evangélica contemporánea, este tema de la confesión positiva. Pero el capítulo 4, verso 13 de Santiago es muy categórico. Es algo que debemos tener presente por nuestra salud espiritual y también emocional, por no afrontar decepciones en el mañana, por usted tener pies firmes y poder de alguna forma, con humildad, con sencillez de corazón, entender que más allá de sus apetencias y deseos está la voluntad de un Dios que se impone. Miren lo que decía Santiago: vamos ahora los que decís, los que declaran, los que proclaman: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debierais decir. Mire cómo usted debe confesar. ¿Quiere usted aprender a confesar? Aquí el Señor nos dice cómo se confiesa. Miren cómo dice: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Es decir, para los propósitos bíblicos es soberbia querer imponerle a Dios nuestras agendas. Es soberbio, porque después de todo hay un conjunto de ideas detrás de esta doctrina que impulsan la convicción de que usted es el soberano de la historia. Y miren lo que por el contrario dice Santiago: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que qué bueno, ¿por qué no agregar a nuestra confesión si Dios quiere? Yo tengo profundas sospechas por alguien que no quiere que la voluntad de Dios se cumpla. No nos debería incomodar como iglesia decir si Dios quiere. Yo recuerdo que este era un vicio de los viejitos de antes. Uno decía: mañana vengo para acá, si Dios quiere. Amén. Y una vez una persona muy querida me dijo así: ¿viene usted mañana? Yo le dije: si Dios quiere, mañana vengo. Dios siempre quiere. Y yo dije, me está tentando un debate teológico interesante. Yo tenía ganas y yo le dije: bueno, ojalá así sea. Y así fue. Pero usted no ha leído en el libro de los Hechos un momento en donde Pablo se embarca rumbo a Asia y dice la Escritura que el Espíritu Santo impidió que fueran para Asia. Iba a predicar. Él no estaba en agendas de negocios, ni andaba en cuestiones banales ni terrenales. Estaba ejerciendo la comisión que Dios le delegó. Y el Espíritu Santo le estorbó para no predicar allá, porque tenía que ir a predicar a Europa. Y Dios puede meter una tormenta en el medio y puede poner un poco de circunstancias. Yo estoy dando toda esta vuelta y usted se preguntará: ¿y cuál es el fundamento? ¿Para dónde nos lleva el pastor? El asunto es que nosotros, al igual que Jacob en Peniel, estamos luchando por nuestra bendición y estamos en clamor, permítame poner lucha por una metáfora, ¿no? Porque después de todo usted
ha ganado, o más bien ha triunfado por una victoria ajena. Nosotros tenemos una corona como aquel joven con parálisis cerebral que había ganado varios triatlones y él el Día del Padre lo celebraba con mayor esplendor. Y decir, ¿cómo un hombre absolutamente postrado en una silla de ruedas pudo ganar triatlones de proporciones olímpicas? Y él dice, porque mi padre empezaba el maratón y me cargaba en sus hombros, empezaba la bicicleta y me montaba en la bicicleta y nadaba con su muchacho a cuesta amarradito a un bote. Y cuando cruzaban la meta, el padre, que era un atleta impresionante, el joven con parálisis cerebral levantaba sus manitos. ¿Y quién puede negar que él no cruzó la meta? ¿Quién le puede decir a él que no cruzó la meta? Pues nosotros con esclerosis múltiple, con parálisis inherente a nuestra condición y a nuestros enormes desafíos y problemas espirituales, a nuestra lesión fundamental que es el pecado, porque la peor condición del hombre no es ser pobre o estar enfermo. El cáncer auténtico para el cual Cristo viene a decirnos y nos tiene acá respirando y transitando por la tierra es para decirle al mundo, porque la gracia no la va a apreciar la gente hasta que no entienda cuál es el oscuro fondo que le brinda esplendor a su gracia. Estamos en un enorme cáncer que es el pecado. Y hasta que no entendamos nuestra condición de absoluta miseria, no vamos a poder encontrar el esplendor maravilloso del lucero de la mañana en el firmamento oscuro de nuestra vida. No podremos ver resplandecer esa gloriosa verdad que afirma, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo no va a ser usted vencedor si ya Él venció por usted? Y le ha puesto la corona y le ha puesto la medalla y lo ha galardonado. Y a nosotros no nos resta otra cosa que hacer lo que los 24 ancianos hicieron. Quitarse las coronas, porque hasta nuestros logros ministeriales se los debemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. El yo poder estar hoy predicando, el poder estar brindando testimonio de nuestra fe en distintos lugares, eso se lo debo a Él también. Todo lo que logremos se lo debemos a Él. Pero entonces tenemos a veces el espejismo de pensar que nuestra visión y nuestra condición antropológica es el núcleo de la voluntad divina. Me dio mucha risa un post que puso un querido amigo, de alguna forma Martín Portillo, lo puso en Instagram y nos decía eso mismo que decía Santiago: mañana iremos, venderemos, traficaremos, ganaremos, triunfaremos. Y después pone un post Dios diciendo, jajaja, sí, yo quiero. Porque usted quiere ver reír a Dios, cuéntele sus planes. Yo tenía una narrativa muy curiosa de mi vida y yo estaba meditando con mi esposa y con mi mamá el día de ayer. Casualmente me conseguí un compañero de trabajo de la Universidad Francisco de Miranda buscando el pan de jamón, que por cierto, miren, estoy buscando este botón, no me lo cierro porque se juega la vida el que está al frente. Muchacho, me río y puedo comprometer la salud y la vida de alguien adelante. Ya hay que ponerse otra vez a dieta. Pero estaba buscando el pan de jamón para contribuir con la extensión del templo. Ya tenemos el púlpito ambulante. Podemos poner la Biblia aquí. Lo cierto, me lo conseguí 2 veces y yo le digo, chico Carlito, ¿cómo está la universidad? Yo sí echo de menos dar clases. Yo en verdad pagara por dar clases, mis hermanos. Me encanta, a mí me encanta el aula. Y me dice, bueno, si te soy honesto, tengo 2 años sin dar clase. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo que 2 años? Pero si los Peroso no está cerrado. Y me dijo, no, tengo 2 años, es que no hay un estudiante que se haya inscrito. Y en estos días pusieron una foto de la entrada de los Peroso con 4 zamuros, ahí 4 zamuros, una imagen dantesca,
¿Dónde quedó la academia? ¿Dónde quedó el pensamiento, la ciencia? Yo creo que esta es una de las facturas más onerosas que va a reposar sobre nuestra historia. Tener una generación de jóvenes sin educación, 2 años sin preparar un docente. Mira este paréntesis generacional. Esto creo yo que hay que hacer algo. Hay que hacer algo más allá de nuestras preferencias políticas. Hay que hacerle entender a las autoridades. Si usted tiene temor que algún líder universitario subvierta el orden político, búsquese a alguien de afuera. Pero gerencien, no permitan que se mueran nuestras instituciones. Busque a alguien que no comprometa sus intereses políticos o económicos, pero no permitamos que se nos muera la universidad, ¿vale? Y yo, con esta tristeza que se me embargó, créanme que me puso triste la noticia el 31, yo les dije, meditaba yo hacia mis adentros, chico, yo me gradué en el 2002. Se supone que a mí me tenía que asimilar directamente a la universidad por mi rendimiento académico. Egresé summa cum laude y me tenía que absorber inmediatamente. Por razones políticas no lo hicieron. Pero ya este sería el 2022, el año de mi jubilación, porque estuviera cumpliendo 20 años como profesor, ¿verdad? Más los 5 años que fui preparador en la Universidad del Zulia, me los contaban también por antigüedad académica. Este fuera el año de mi jubilación, vieja. ¿Te imaginas eso? Y los proyectos eran cuando nosotros estábamos solteros. Por eso yo les digo, cuéntele a Dios sus planes y lo verá reírse. Y yo decía, yo ayudo al pastor Inciarte en lo que él me ponga, pero pastor, jamás. Desde niño lo decía, yo jamás voy a ser pastor. Y como les digo siempre, el que no quiere sopa siempre le van a dar 2 platos. Tenga cuidado con lo que usted dice. Y yo decía, lo voy a apoyar, lo voy a ayudar, pero pastor, no. Las familias pastorales sufren mucho, decía yo. Los hijos se ponen rebeldes al ver que el pastor tiene que sembrar su vida en el servicio de la iglesia. Hay celos porque el pastor está agendando impulsar una iglesia, y si la iglesia crece, más absorbente es ministerialmente. Y yo batallaba con la idea, si mi pastor fue lesionado familiarmente por su ejercicio ministerial, y yo no conozco un mejor hombre que mi pastor, hasta el día de hoy acaba de cumplir 12 años de muerto, y yo no he conocido un hombre igual a ese. Si él lidió con una familia así, a un cachilapo como yo, ¿qué creen ustedes que le puede esperar? Y yo siempre meditaba en eso. Lo cierto es que el que no quiere sopa siempre le dan 2 platos. Yo decía, voy a estudiar en la universidad, voy a hacer esto, voy a estudiar en el extranjero si Dios me lo permite. La universidad después de todo les pagaba los doctorados en la Sorbona, mis profesores, deberían pagármelos a mí también. Acaban de llegar de Bélgica, de Francia, de Canadá, de hacer doctorados. Yo quería hacer una vida académica, esa era mi narrativa, mi proyecto de vida. Y el Señor, ya todos conocen nuestra historia. ¿Qué me iba a imaginar yo que recién casado me iban a robar el carro, que casi nos matan a Andreina y a mí? Se robaron mis credenciales académicas, se llevaron mis títulos, me dejaron como si yo no hubiera estudiado, como pajarito en grama, me quedé así mirando para todos lados, no tenía un título que dijera que yo había estudiado, quedé sin nada. Y el Señor providencialmente abrió una senda en el estado Falcón, y después de 16 años, de 17 años cumplimos este agosto del 2022, estoy aquí predicándoles a ustedes y brindándoles testimonio de que lo mejor que ha pasado en mi vida, fíjense, no los hubiera conocido ustedes, no hubiera tenido el privilegio de ver, yo ni loco me hubiera querido perder lo que he visto aquí, de ver almas salvas. Imagínense yo estudiando a Hegel, a Schopenhauer, a Nietzsche, y no hubiera conocido a Edwin. ¿De qué me hubiera servido estar allí y no ver el Instituto Bíblico, no ver Esmirna, no ver Tacuato, no ver a Deiser en Perú, ver a los González en Chile, ver a mis hermanos regados por el mundo, Aurora en Portugal,
verlos testificando, a Fabricio en los Estados Unidos sirviendo, y ver lo que Dios ha hecho y cómo se está multiplicando una labor, yo decía, Señor, con razón, tú siempre nos das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias sean dadas a Dios, que las cosas no se hicieron como yo las quería, sino como la agradable y perfecta voluntad de Dios siempre lo hará. A su nombre sea la gloria. Y miren algo, estuviera terminando una carrera académica este año, pero yo pienso que está comenzando una carrera ministerial este año en mi vida. Porque en el mundo ya me hubieran desechado, ¿verdad?, como jubilado. Creo que en este momento podemos llevar maravilloso fruto ante la presencia del Señor. Y hasta los viejos, como dice la Escritura, Él los hace reverdecer. Esos son los únicos viejos verdes que valen la pena, ¿sabe? Así que vamos a ver, porque entonces ya Santiago nos indicó, si Dios quiere, es una afirmación de sabiduría. Cuando usted dice, si Dios quiere, está diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando usted dice, si Dios quiere, usted dice, tú eres más sabio que yo, tú ves el mañana, yo no lo veo. Quizás esto que yo anhelo no me conviene, porque mi mejor cálculo nunca superará lo que tus ojos como llama de fuego pueden ver al penetrar y el evaluar mi alma. Así que tú que tienes ojos como llama de fuego, yo delego mi mañana en ti. Si tú quieres, cumple esto y pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la vida nos puede ser una carga enorme. Y les decía yo que el tiempo es un gran desafío para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted evalúa el tiempo, capítulo 3 de Eclesiastés, usted nace pero va a morir. Usted ríe, pero va a llorar. Usted abraza, pero tristemente llegará un momento donde se va a abstener de abrazar. Y usted hoy tiene juntas las piedras y un día se dispersa todo. El prólogo de Job para mí es una visión, hay tanta sabiduría, como un hombre con tanta fortaleza económica, social, cultural y política, de un día para otro pudo quedar en bancarrota y en absoluta indefección. Parece que la vida dan vueltas y los giros de la vida son sorprendentes. Es célebre aquella historia del emperador, y no recuerdo si fue, curiosamente, uno de los reyes del Medio Oriente, no recuerdo si fue el mismo Necao, el faraón Necao. Esta historia tengo que revisarla para no dar, esto queda registrado y no quiero tener un pelón histórico, tengo que confirmarlo, pero era la historia para abstraernos de los personajes. El emperador estaba, de alguna forma, fue capturado, no sé si fue Nabucodonosor cuando en la guerra del Carquemis, ¿verdad?, esa célebre guerra que le dio un giro geopolítico a todo el Medio Oriente del siglo VII a.C. y que terminó de desvanecer la esperanza nacional de los apóstatas de Israel y confirmó la profecía de Jeremías. De alguna manera, este rey, de alguna forma, no era, ahora que recuerdo, no era Necao, iba preso en la carreta, solamente mirando la rueda del carruaje donde iba su captor. A lo que le increpa el otro rey, ¿por qué no le has quitado la mirada a la rueda del carro? ¿Qué miras tanto esa rueda? Y él decía, bueno, porque sucede que yo veo que la rueda, al igual que la historia, hay momentos donde la rueda está arriba, pero hay momentos donde la vida y la rueda también dan vueltas y se va a poner abajo. Yo espero mi momento también. Él pensaba, en algún momento esto va a girar y yo no voy a ser el capturado, yo seré, en este caso, el vencedor. La vida a usted le puede presentar un desafío, porque no solamente el mañana le trae ansiedad y angustia, su pasado puede ser un problema. Su pasado puede ser algo que lo detiene en su camino.
Y usted podrá preguntar, ¿y cómo me puede detener el pasado a mí? ¿Recuerda usted el episodio en Juan cuando Pedro y Juan corrían juntos rumbo a encontrarse con el Jesús resucitado? ¿Por qué llegó primero Juan que Pedro cuando era muy temprano? Pues parece que el canto del gallo estaba sonando otra vez, y yo me imagino que cuando Pedro corría y escuchaba el canto del gallo, traía a memoria el momento de su fracaso. Y quizás eso lo pudo hacer detener en la carrilla. ¿Yo para dónde voy? ¿Por qué me voy a encontrar con alguien al que yo defraudé? ¿Por qué voy a tomar iniciativas de buscar a alguien al que yo de alguna forma he decepcionado y ya no tengo manera de restaurar mi relación con él? Me imagino cómo se sentiría Pedro, ¿no? Yo creo que no era muy distinto el malestar de Pedro. Por supuesto que Judas nunca tuvo arrepentimiento, pudo tener remordimientos o alguna forma de vergüenza social, pero nunca hubo arrepentimiento, porque de haber habido arrepentimiento nunca hubiera sucedido lo que sucedió. Pero yo me imagino el sentimiento de vergüenza, de culpa que tuvo que haber en el corazón de Pedro cuando negó maldiciendo que conocía a Jesús. ¿Puede usted creer eso? Casi un acto de apostasía. Es lo que se supone un cristiano no debía hacer cuando estaba expuesto ante la muerte, y lo que le pedía el Estado era: niega a Jesús su señorío, y Pedro, negándolo y bajo maldición y juramento de maldición, dijo que no lo conocía. Yo me imagino que cada gallo que cantaba le recordaba a Pedro: tú no puedes encontrarte con Jesús. Aquel gallo denunció tu fracaso, y ahora que tú quieres encontrarte con él, no puedes. ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer allá? Quizás tu pasado es el que te detiene. Tu presente hoy puede ser agobiante, y tu mañana te llena de ansiedad, de un temor irracional frente a realidades que tú desconoces. Esa fue la condición de Josué. Y Josué es el personaje que de alguna manera hoy, brevemente, estaremos meditando en esta maravillosa transición de vida. Vamos a leer estos primeros 9 versos del capítulo número 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: miren qué interesante, Moisés era siervo de Jehová, y le dijo a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Moisés servía a Jehová y Josué servía a Moisés. Nunca será mejor líder aquel que aprendió a servir en su casa. ¿Sabe que esto contrasta con nuestra visión de caudillismo, nuestra tradición de liderazgo caudillista nacional y latinoamericano? Viene a contrastar abiertamente. Este era un hombre que no tenía temor a decir que sirvió a su líder. Él era servidor de Moisés. Y esto nos lo recordaba mi pastor a todos los que trabajamos junto a él. Él decía: hay gente que dice que yo no sirvo a José Inciarte, yo sirvo a Jesucristo. Pero miren lo que dice aquí. Josué servía a Moisés, y nos dijo una vez algo muy sabio el pastor: lo que ustedes hagan conmigo, lo van a vivir ustedes cuando tengan ejercicios en liderazgo. Muchos de ustedes van a sembrar la forma en la que interactuaron con su pastor, la van a cosechar al momento de ustedes ejercer el liderazgo también en la iglesia. Hagan conmigo lo que quieren que les suceda después en su mañana. Y es interesante que Josué celaba tanto a Moisés, que hasta en un momento cuando se estaba brindando profecía y dirección de parte de Dios, él decía: mira, ya hay una gente que está haciendo cosas sin tu permiso. No, pero está haciéndola de parte de Dios. Y tuvo él que ponerlo en perspectiva. Celaba muchísimo a Moisés, y esto nos hablaba de la fidelidad, de la lealtad, que más allá que hacer lealtad a Moisés, era una forma de servir a Dios, el poder apoyar el abrumador trabajo que tenía Moisés sobre sus hombros. Pero es interesante ver que cuando usted sirve, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. El que tiene humildad para servir, luego tendrá sabiduría para dirigir.
es interesante lo que Josué aquí nos brinda como testimonio de vida. Mi siervo Moisés ha muerto. Y qué difícil es ser Josué cuando Moisés no está. ¿Sabe por qué? Porque esperan de usted el liderazgo, la decisión, el carácter, la firmeza de este monumental hombre. ¿Puede usted imaginar ser el sucesor de Moisés, Naguará? ¿Quién calza esos zapatos? ¿Quién puede calzar el zapato de un hombre ante el cual Dios lo respaldó de manera tan abrumadora que hasta los mares se abrían? Nada impedía lo que Dios tenía para con él y había delegado en él. Era intimidante el desafío, como quizás usted puede ver el 2022 intimidante también. Voy a afrontar el 2022 en pleno proceso de pandemia, mi negocio en un momento difícil de la economía, no solamente nacional, sino internacional, afrontando problemas estructurales en diversas instancias, ya no regionales, sino de proporciones geopolíticas, desafíos abrumadores, y vamos a transitar por un camino que antes no hemos estado, porque el camino que ahora Dios me propone es un lugar por donde nunca antes hemos transitado. Así que el mañana puede llenarte de ansiedad por desconocido, por ignoto, porque es un desafío. Oye, se supone, si fuera una experiencia previa, si yo tuviera algo que me dijera cómo hacer esto, pero generalmente, mi querido hermano, Dios nos pone en circunstancias como esta, una vez más, para ejercitarnos en la dependencia. Y mira lo que Dios nos da como instrucción frente al 2022, frente al desafío de tu mañana, frente a tu pasado agobiante, frente a tu presente, que puede ser hoy un enorme desafío para tu vida. Lo que el Señor le dice a Josué, pienso que tú puedes también asumirlo para ti. Miren lo que el Señor dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Ahora, aquí hay grandes verdades de fe. Y le están hablando a un hombre que con timidez está afrontando el mañana. Qué difícil es ser Josué cuando Moisés no está con vida. Qué difícil es asumir el liderazgo generacional, el relevo generacional, y tratar de calzar el calzado de ese monumental hombre parece casi imposible. Pero Dios le está diciendo a Josué algo que también nos hace entender a nosotros. El tema aquí no es Moisés, ni Elías, ni tampoco tenemos que hablar de los grandes logros ministeriales de Eliseo, de los portentos, señales y prodigios que hoy de alguna manera te pueden hacer pensar, pero Dios podrá respaldarme de la misma manera. Y tenemos siempre la enorme propensión de darle el crédito al hombre, de decir fue él el que lo logró, fue después de todo su fuerza, su sabiduría, su piedad. Y el Señor le dije, mira, Moisés no está, pero yo no me he muerto. Moisés murió, pero yo estoy vivo y reino. Y el mismo Dios,
Porque si tuviste algún esplendor en Moisés, si pudiste ver algo digno de alabanza en su vida, fue porque mi gracia y mi misericordia reposó en la vida de ese hombre. Porque si quieres yo te recuerdo, el hombre al que hoy tú admiras fue un homicida en Egipto. El hombre al que tú admiras y consideras insustituible, me hicieron falta 40 años en Madián para forjar su carácter en la fe y en la dependencia de mi persona. Ese mismo hombre que después de todo hoy, sin duda alguna, sin restarle méritos a ese monumental y extraordinario hombre de Dios, más allá de mirar al hombre de Dios, tenemos que mirar al Dios del hombre, al Dios que sigue diciendo yo estaré también contigo, el Dios que abrió los mares, el Dios que proveyó el maná en el desierto, el Dios que abrió la peña e hizo beber agua a todo el pueblo, es el mismo Dios que te respalda en este día. A su nombre sea la gloria. ¿Qué le parece a usted entender que los mismos recursos están a tu disposición? Saber que estos grandes hombres lo pudieron vivir y tú lo tienes también a tu disposición. Y decir, más allá de tu enfoque romántico y de tu propensión a rendirle culto al caudillo, quiero que te enfoques en el Dios que tradujo y permitió las victorias de estos hombres. Yo voy a estar contigo. Y yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es interesante ver, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel solamente en un momento de su historia logró completar esta visión de Dios, y fue en el reinado de Salomón. Fue muy breve el periodo de enorme prosperidad que tuvo Israel y tener el territorio abarcando casi en su totalidad, porque todavía no se ha albergado toda la plenitud de esta visión. Dios siempre miraba y tenía proyectos más ambiciosos que los que su pueblo ha tenido. Le dijo, desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo, ese va a ser el territorio que yo les voy a dar. Imagínense lo que eso traduciría de haber Israel puesto por obra lo que Dios le comisionó. Haber traducido, sí, un conjunto de resistencias, de rechazo a la voluntad de Dios, de tantas luchas e inmoralidades que impidieron este propósito, no hubieran formado parte de la experiencia de Israel. Imagínense lo que geopolíticamente traduce, y los detractores de Israel saben eso, que los planes de Dios son muy distintos a los que la geopolítica contemporánea hoy propone. Este territorio, de alguna manera, mis queridos hermanos, es parte de lo que se conoce como el Pacto Palestino. Y Dios, de alguna manera, de Sión vendrá la ley. Y nuestro Rey y Salvador tiene siempre, como nos lo ha hecho entender en los libros históricos, proyectos y procesos mucho más ambiciosos que los que nosotros hemos atesorado. La visión del Israel contemporáneo se queda en pañales con la visión que el Pacto Palestino consagra. Por eso Irán, por eso Irak, por eso Siria y por eso toda la comunidad árabe detesta a Israel, porque de darse cumplimiento a este precepto, gran parte de sus intereses geopolíticos se verán comprometidos. Y por eso en Discovery Channel, Nat Geo, The History Channel, necesitan decir de que este no es un libro revelado, porque si este libro es un libro revelado, gran parte de la lucha en contra de la ocupación de Israel en territorio palestino, de alguna manera se vería justificado. Claro que sí, no como la UNESCO hoy dice, que entre el pueblo de Israel y el territorio palestino no hay ningún tipo de vinculación histórica. La Biblia, por el contrario, dice, yo juré sobre mí mismo darte esa tierra. Y más allá de los intereses geopolíticos que allí se involucran, yo soy un Dios que lo que prometí, eso lo cumplo. Pero, ¿qué tiene que decirle esto a la iglesia de hoy? ¿Saben qué? Cuando usted se siente sin rumbo, sin sentido, es bueno que usted recuerde cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene a usted respirando. Usted podría pensar, pero es que todo lo que estoy haciendo parece estéril,
lo que estoy haciendo no tiene sentido, propósito, ¿para dónde va mi vida? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Pues el Señor tiene un programa en el cual nosotros debemos insertarnos. Y déjeme planteárselos en vocabulario espiritual sin tapujos. Usted y yo estamos llamados a colonizar espiritualmente el lugar donde nos encontramos. Usted y yo, al igual que Josué y en su momento Moisés, al igual que los grandes hombres de Dios, Dios nos llamó a ocupar. Y nuestro momento, mi querido hermano, es que usted tome posesión del lugar donde Dios le ha traído. Permítame, porque se me puede malinterpretar. Lo que le quiero yo decir es que usted está llamado, al igual que esta generación, a colonizar espiritualmente el lugar donde Dios lo ha puesto a testificar de su nombre. Y a esto me podría confundir con algunas de las agendas de los proyectos amilenialistas o de los proyectos dominacionistas. No, de ninguna manera. Lo que le estoy diciendo es que usted y yo tenemos un Jordán que atravesar también, y tenemos una cultura que evangelizar, y tenemos una misión, y tenemos instituciones que ganar, y tenemos que dejar la impronta del Evangelio en una auténtica batalla espiritual de proporciones cósmicas. Porque estamos en una batalla de proporciones cósmicas, mi hermano, donde la iglesia, más que ser este lugar de culto, que debe serlo, porque somos un lugar también de culto, de adoración, pero también debemos recordar que nuestra labor de proclamación y de extensión del reino, mis queridos hermanos, cuando nos dicen es que esos evangélicos quieren colonizar espiritualmente a nuestra Latinoamérica, usted diga amén. Sí, sin temor. Vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, a decirle a esta nación y a las naciones que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay otro camino, no hay otro lugar de salvación. Todo el esfuerzo terrenal de ustedes es vano si Cristo no se instaura como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestros gobiernos, en nuestra ciudad y en todos los lugares hasta lo último de la tierra. Yo les vengo diciendo en varios cultos de oración, acompáñenme un momento para que usted vea las proporciones espirituales de esta afirmación. En Primera de Timoteo capítulo 2, es algo interesante. Hay mucho trabajo y pocos obreros para esta labor. Es mucho más cómodo, mi querido hermano, estar sentado y cantar algunos coritos y olvidarse del enorme desafío de tomar posesión de esta tierra. Significa que usted tiene que predicarle a la gente, tiene que ganar almas para Cristo, tiene que decirles, y con razón un detractor de nuestra fe decía, yo no creo lo que ustedes predican. ¿Por qué? Si fuera verdad lo que tú me estás diciendo, de que la gente se va a ir al infierno y de que la gente está absolutamente perdida sin Cristo, yo no diera descanso a mi alma pensando de que bajo mi omisión se estén perdiendo tantas vidas. Por lo tanto, ni tú te crees lo que estás predicando, chico. Si no fueras mejor predicador. Y por mejor predicador estoy diciendo es alguien que incomoda a la gente, que predica en tiempo y fuera de tiempo. Porque ni tú te crees que el infierno existe, parece. De que hay una condenación real. ¿O es que es mero elemento doméstico de tu doctrina la necesidad de que Cristo haya muerto y derramado su sangre? Mis queridos hermanos, al igual que en tiempos de Josué, usted y yo estamos en campaña de guerra espiritual. Y nuestra labor, al igual que en tiempos de Josué, es llenar el mundo de este mensaje. Ahora usted dirá, con razón el Señor le pide esfuerzo y valentía, porque eso es lo que nos falta para hacerlo. Vas a tener que exigirte un poquito más y vas a tener que perder muchos temores que impiden la consecución de este ejercicio. Primera de Timoteo, volviendo acá, capítulo 2, miren lo que dice Pablo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y observe esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted me permite una reconfiguración sintáctica, sí, porque es una contraposición lógica. Cuando pongo el antecedente o el consecuente como antecedente y el antecedente como consecuente, si ustedes me permiten traducir lo que aquí nos está diciendo Pablo en una paráfrasis quizás más inteligible, lo que nos está diciendo: yo quiero que ustedes oren por los que están en eminencia. Le guste a usted o no, porque para este momento, cuando Pablo está escribiendo esto, tenemos entendidos, el año 64, era Nerón el que llevan hoy por nombre nada más los perros. Nadie se llama Nerón, nada más los perros. Ore por él, porque hay algo interesante. Lo que está diciendo entre líneas es esto: tú no vas a poder vivir en piedad y en honestidad como nación, como iglesia, hasta que estos hombres no lleguen al conocimiento de la verdad. Para que vivamos quieta y reposadamente, porque ¿qué es lo que Dios espera? Que ellos lleguen al conocimiento de la verdad y que reconozcan de que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Las implicaciones políticas, económicas, administrativas, culturales, educativas, sociales, se dejarán venir solas como una consecuencia de otro precepto bíblico. Mas buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que está viendo la enorme responsabilidad que tenemos para poner en orden en este país. Hace falta proclamar el evangelio del reino. Hace falta que le digamos a tiempo y fuera de tiempo al hombre: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. No lo hay, y ya me he desgastado por varios años tratando de ver y decir en distintas instancias, en diversos lugares, porque son escenarios de guerra, de enorme batalla espiritual, mis queridos hermanos, donde tus temores pueden salir a relucir, donde los recursos pueden ser deficientes para llevar a cabo esta labor, donde tú te vas a encontrar con serios desafíos en el desierto. Pero ya vamos a ver cómo el Señor nos ejercita para esta guerra. Miren qué interesante. Lo que Pablo nos está diciendo acá es algo que luego la historia demostró. ¿Por qué en los Estados Unidos hasta los que odian Estados Unidos quieren vivir allá? ¿No le ha puesto usted cuidado? Este imperio no se... Pero para allá se van y se mudan. Y se ponen bravos y quitan una visa. ¿Por qué se quieren ir para allá? Porque hay prosperidad. Porque la ciencia traduce bienestar. Porque los adelantos tecnológicos promueven bienestar. Y con la vacuna, ¿vale? Con los antibióticos, como le dice Carlos Rangel a Eduardo Galeano, nos pagaron todo lo que se llevaron de Latinoamérica. Con un antibiótico que nos subvierta gran parte de nuestros quebrantos. ¿Qué sería de nosotros sin la tecnología biomédica que hoy disponemos? Que no es nuestra. Eso es algo que hemos tenido que tomar. Y esto es un debate interesantísimo, esto de las tesis de la dependencia. Pero escuche esto, mi querido hermano. ¿Por qué los Estados Unidos es así? Porque ese pueblo juró, esa comunidad del Mayflower dijo: vamos a fundar una nación sobre este principio. Vamos a fundar una nación que tenga este libro como precepto. Vamos a establecer los mismos. Si aquí el adulterio es pecado, va a ser un delito en nuestras leyes. Si aquí mentir es pecado, va a ser un delito, y por eso en los pueblos reformados mentir es un crimen. No es un pecado, es un crimen. Por eso tienen en Suecia una diputada que tuvo que dimitir porque no pudo justificar el lugar de donde salió el dinero de una bufanda de sello, de marca comercial cara,
no podía justificarlo con el salario que como funcionario público ella disponía. Y tuvo que dimitir, porque es un crimen. Pregunto yo, en los pueblos que no tienen a este libro como fundamento, que no han conocido la verdad de que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, ¿qué pueblo del Río Grande para abajo hasta la Patagonia han metido preso a un presidente por decir una mentira? Ningún lado. Si, como decía Maquiavelo, la política es el arte de mentir. Es el arte de mentir. Mal entendida, es una labor de perniciosa realidad. Ahora, permítame decir, porque los Estados Unidos tampoco es el cielo. Es una sociedad corrupta, llena de los peores y peores infernales vicios del mundo contemporáneo, y van en abierta decadencia rumbo a lo que han sembrado, así como están todavía recogiendo el fruto de una generación de hombres que el primer decreto del Congreso de los Estados Unidos, ya Jefferson y el mismo Hamilton y el mismo Washington, así ustedes pueden ver en las actas fundacionales de la nación norteamericana, el primer decreto era poner una Biblia en cada familia del país. ¿Puede usted ver la diferencia? Es de esperar que Dios bendiga una nación así, porque es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y Dios tiene que respaldar a alguien que lo invoca, que clama y que pone aún en su moneda, en Dios confiamos. Ahora, eso no está pasando hoy, pero ellos están recogiendo todavía el fruto de esa generación que, con defectos y todo, esa sublime generación de puritanos, de presbiterianos, que, permítame decirles, parece que esta fe, entonces Pablo tenía razón, para vivir quieta y piadosamente en prosperidad. Nadie ha vivido con una prosperidad mejor que la que esos pueblos han vivido. ¿Por qué? Yale, Harvard, Princeton, el MIT, prácticamente las universidades de mayor prestigio del mundo fueron fundadas por presbiterianos, puritanos, bautistas y metodistas. Y el horizonte era la búsqueda de la verdad, de la sabiduría, porque el libro de Proverbios así lo enseña. Y el 87% de los premios Nobel de ciencia que disponemos desde 1901 hasta 1999 eran de origen reformado y de origen judío. Y aún los judíos que lo ganaron, se lo ganaron viviendo en pueblos reformados, donde la palabra de Dios se instituyó como norma infalible de fe y de conducta. Y por eso ahora vamos a hilvanar esto. ¿Te das cuenta? Tenemos un mundo que estamos viviendo un cristianismo a la secreta. No, yo no voy a imponer mi fe, yo no voy a decir lo que tengo que decir. Mis queridos hermanos, ay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Estamos llamados a meternos en problemas por esta fe. Yo sé que lo que estoy diciendo en este momento quizás no va a ser bien recibido por mucha gente, pero tengo que decirlo, porque no hay otra alternativa para la reconstrucción de una nación que volver a las fuentes espirituales del esplendor que no solamente el testimonio bíblico enseña, la historia misma lo evidencia. El esplendor de Estados Unidos no viene por su economía, no viene por su gente, no viene por el Dios que les respaldó. Y si nosotros como nación podemos multiplicar esta voz y podemos poner en cada venezolano esta esperanza, esta nación podrá ser bienaventurada, porque Jehová será su Dios. A su nombre sea la gloria. Ve el enorme desafío que tenemos en el mañana. Oye, qué diferencia sería, porque ¿sabe por qué usted no es ladrón? Porque usted le dan 50 bolívares y 50 bolívares van a llegar al punto. Porque usted sabe que a pesar de que nadie lo está viendo, Dios sí te está viendo. Usted se imagina que todos nuestros funcionarios, bajo el temor de Jehová, digan, no me está viendo nadie. Y mis generaciones anteriores decían, no me deis, poneme donde hay.
Así decían los adecos y los copellanos también. No me deis, poneme donde hay. Qué sinvergüenza, muchachos. Por eso es que juicio vino sobre esa gente. No, ni me deis ni me pongáis donde hay. Tengo órdenes de mi Dios de contentarme con mi salario y de vivir el desafío de mi vida en la convicción de que mi Dios suplirá todo lo que falta en mi vida conforme a sus riquezas en gloria. Me dieron 50, ahora voy a llevar 50 más uno que voy a poner para impulsar a mi patria, para empujar a mi nación, para bendecirla, para seguir haciendo más y sumar, porque después de todo como iglesia estamos llamados a vivir el Evangelio, que prediquemos el Evangelio, entender el Evangelio y que nos suelten para vivirlo. Pues esa será una de las consecuencias prácticas del Evangelio. Una nación transformada por el poder de su presencia. Ahora usted puede ver por qué es un enorme. Y usted dirá, bueno, pero a Josué parece que era más fácil. Tenía que caerse a plomo y, bueno, no había plomo. Eran peores las guerras a punta espada, de machete y de palo, que una guerra, ¿verdad? Eran sanguinarias estas ideas. ¿Qué le hace pensar usted que no va a tener un costo el proclamar el Evangelio? Que no nos vamos a ver expuestos a cárceles. ¿Usted cree que esta verdad no la conocen grandes élites mundiales? ¿Por qué tienen como centro y objetivo militar a las iglesias evangélicas latinoamericanas? ¿Por qué tiemblan ante la idea de que nuestra perspectiva espiritual está amalgamada a visiones liberales de economía, donde las libertades civiles y las libertades de mercado están por encima de las grandes burocracias políticas? Tiemblan ante el hecho de que la iglesia entienda y vea esto. Y nosotros sin armas estamos movilizando intereses y temores en algunas instancias. Porque en este libro le dicen a uno, maldito el hombre que confía en el hombre. Y cualquier forma de culto a un caudillo es una idolatría. Eso lo dijo el Tribunal del Pueblo nazi, se lo dijo en la generación de Dietrich Bonhoeffer. El problema con ustedes los cristianos y con nosotros los nazis es que ustedes y nosotros perseguimos el mismo objetivo. Ustedes y nosotros buscamos al hombre integral. Tú quieres ganarte al hombre en espíritu, alma y cuerpo para Cristo. Yo necesito esa misma alma, espíritu y cuerpo para mi causa. Hay un conflicto de lealtades y por eso los totalitarismos tiemblan ante este libro. Porque usted cree que los soviéticos tuvieron que poner bajo penas de muerte en los gulags a los que transitaran o los que traficaran con estos libros. ¿Por qué era un delincuente el que le pusiera esto en las manos a algún hombre? Y hoy en China lo están diciendo igualmente. Donde me dice, hermano, tenemos que decir que nos vamos a reunir hoy aquí y después movernos para otro lugar y de allí separar el grupo y después dividirlo 2 veces más. Y los hermanos no tienen una Biblia porque ya es un delito. Yo les voy a pasar la información por el grupo de la organización Byte, donde ya se le declaró la guerra a la palabra de Dios en China y en Corea del Norte hace bastante rato. Porque ¿qué es un caudillo de eso cuando Jeremías le recuerda al pueblo y por eso Jeremías murió? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué es un caudillo cuando te dicen tú no tienes fuerza? La fuerza viene de Jehová. Y si hoy estás en pie, dale la gloria a tu Dios, porque Él fue el que te puso. Y si ellos están allí, no es por su habilidad o competencia, es porque providencialmente así Dios lo dispuso. Eso es algo que la iglesia también tiene que entender. Esos hombres Dios los puso allí. Y usted dirá, pero ¿cómo usted va a decir eso? Claro que eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Él quita y pone reyes. Y la necedad del hombre es no entender cómo Jehová, por alguna razón de su providencia, ha dispuesto todo esto para la consecución de objetivos mucho más sublimes. Pero nuestra tarea, mientras más lejos está una nación de este libro, más pierde usted sus libertades.
mientras más cerca está esta nación, una nación de este libro, usted está consolidando mayores libertades civiles. Hay una relación directamente proporcional entre lo que este libro enseña y las grandes conquistas civiles que la historia occidental ha demostrado. Democracia, educación, salud. No hay una esfera de la experiencia humana que no se vea afectada por el Evangelio del Reino. ¿Qué significa entonces? Por eso Dios le dice, no seas perezoso, esfuérzate en proclamarlo y sé valiente en decirlo. Alguien podría decir, pero esto nos llamó el Señor. Sí, Señor, porque el Evangelio tiene esas implicaciones. No solamente el Señor procura salvarnos, y miren lo que dice, esfuérzate, verso 6, y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. ¿No le hace pensar que nuestra inacción está distanciando a Venezuela de su restauración? Yo tengo una guerra casada incluso con las Naciones Unidas en este momento, mi hermano. Agustín Laje acaba de denunciar que tenemos una lista de todos los personajes que se han opuesto a la ideología de género en cada país. Y la ONU tiene una lista de las personas que se oponen a este movimiento. Pues el único que ha levantado su voz en este país contra la ideología de género soy yo. Amundo, ¿y yo qué les puedo hacer a ellos? Militarmente, ¿qué les puedo hacer? ¿Por qué les preocupa tanto? Porque esta verdad es una bomba, mi hermano. Esta verdad es una bomba y usted solamente bajo el poder del Espíritu Santo. Porque si usted quiere saber si el Espíritu Santo reposa en usted, porque llegó la hora donde incluso vamos a tener que tener en poco nuestras vidas para llevar a cabo este propósito. Y aquí se va a saber si el gas pela y si realmente hemos experimentado una auténtica transformación. Ellos le han vencido con la palabra del testimonio de ellos, porque aborrecieron sus vidas hasta la muerte y con la sangre del Cordero. Así venceremos. Miren qué interesante. Solamente el Señor dice, solamente te pido esto, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y ahora nos trae a la palabra de Dios una vez más. ¿Saben qué me llama la atención? ¿Usted cree que Josué estaba ocupado? ¿Tenía oficio Josué? Dios mío, si los números de los cómputos de Israel para el momento en que salió de Egipto eran 2,5 millones de judíos. Usted se imagina, 2,5 millones era la población de Maracaibo cuando yo la dejé hace 15 años atrás. Yo me imagino atravesando, usted se imagina, sin celular, sin radios, transmisor. Hacía falta un ferrocarril de 10 kilómetros de comida para darle de beber y de comer a 2,5 millones de personas. ¿Puede usted imaginarse eso? Es decir, un tren del tamaño del Puente del Lago, para darle comida todos los días a 2,5 millones de personas, y tiene sentido. Dale su loncherita a 2,5 millones de personas. ¿Había trabajo ahí o no? Y Dios le dice, y vas a tener que meditar en mi ley de día y de noche. Mis queridos hermanos, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, vamos a ser cristianos mediocres. Y aquí nos lo insiste, una persona tan ocupada como Josué, lo que el Señor le delegó y le dijo, mira, no se te olvide de que tienes que hacer esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis queridos hermanos, usted se preguntará en el 2022, ¿qué tengo que hacer para que todo salga bien?
¿Cuántos tienen negocios? Levanta la mano sin vergüenza. Ajá, sin vergüenza. ¿Cuántos tienen proyectos? ¿Cuántos tienen deuda? Ay, mi madre, muchacho. No tienen dólares, sino dolores. Y uno podría preguntarse, ¿qué empezar a hacer para poner en orden la agenda? Pues Dios le está diciendo a Josué qué debes hacer. Saben que nuestro error metodológico, mi querido hermano, es después que yo me desocupe, leo la palabra. Cuando me quede tiempo, me involucro en esto, leo, y ya cuando usted está todo cansado, dice, por si acaso me muero en la noche, vamos a ver qué hay aquí. Y los lentes. Y los lentes. Ay, no hay lentes. Y ve usted, y ve la maestra de la escuela llegó al colegio, la maleta de suela llegó ¿a dónde? Y usted empieza a ver hasta cosas que no hay. y usted ahí todo adormecido, Jehová es mi pastor, y se quedó ahí en el versículo 2. Así no se vive la vida espiritual. El Señor le está diciendo a Josué, tú quieres que todo te salga bien, vas a tener que meditar en esta palabra de día y de noche. Vas a tener que meditar en ella. Y no es que cuando te quede tiempo, porque vas a estar muy ocupado, pero para que esa ocupación sea productiva, vas a tener que priorizarme a mí. Que los negocios en este 2022 empiecen con devocionales. Que los hogares en este 2022 no salgan a la calle sin encomendarse ante el Señor, y usted le enseña a sus hijos que deben abrir la palabra de Dios y meditar en él de día y de noche. Si no lo hicimos antes, qué buen momento para empezar a hacerlo. ¿Y sabe por qué esto va a triunfar? Y el Señor, claro, cuando empecemos a leer la Biblia nos vamos a dar cuenta cómo es que funciona la historia, cómo funciona la economía. Mis queridos hermanos, vano es el esfuerzo del hombre si no va acompañado de la bendición de Dios. Hay gente mucho más, como lo dijo en una ocasión, y creo que fue Hershey, el fundador de estos chocolates famosos, Colgate, que también era cristiano, el del dentrífico, Hershey, el de la Heinz, también lo fue. Hombres que llegaron a consagrar su vida entera en servicio, eran hombres empresarios exitosísimos, ya lo podrán ver, pero ellos decían, nosotros atribuimos nuestra victoria y nuestro triunfo esencialmente es al Dios que abrió nuestras puertas. Porque cuando usted medita en la ley de Jehová, usted se entera de algo. Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Y Él es el que cierra puertas de aflicción que nadie puede abrir. Porque Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Dios todopoderoso. Para Él nada es imposible. Y Él puede llevarte. Mi hermano, escucha esto. Así como un joven que no tenía nada, todo lo tenía perdido. Este muchacho decidió vivir en integridad. Su familia lo desechó y aún lo quería matar. ¿Se imagina usted a alguien se imagina usted que su hermana o su hermano lo quiera matar a usted? El dolor moral y emocional que debe ser saber que tu hermano te está buscando para matarte. Y dijeron, no, vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo. Y allá donde llegó lo acusaron falsamente de un delito que él no cometió, de un delito gravísimo de violación, de agresión sexual. Lo meten preso. ¿Qué tenía ese muchacho para poder lograr un triunfo en términos sociales y económicos? Miren lo que la Escritura dice, pero Jehová estaba con José. Y cuando Dios, el dicho de Jehová te prueba, y tú eres fiel en lo poco, hermano, no te canses de hacer el bien. A su tiempo tú segarás si no desmayas. No te canses de vivir en integridad, de vivir en santidad. En este 2022 que nos espera, tu estrategia es la integridad. Tu estrategia es la santidad. Y mira el lugar, José prefirió sufrir la cárcel antes que exponerse. Para él, yo me imagino póngase usted como hombre.
en el lugar de José. Chico, yo lo único que recibí es palo. Me botaron de mi casa, me vendieron y ahora esta me quiere a mí y quiere estar cariñosa conmigo. ¿No es mejor abrazarme con alguien que me abrace, que me quiera y que venga a suplir esta carencia afectiva? ¿No es mejor entregarme a los brazos de la dueña de esta casa, que después de todo me puede dar todo el bienestar del que me ha privado esta injusticia? ¿No será esta una oportunidad que tengo yo de drenar? Pues de ninguna manera. Él corrió no a los brazos de una adúltera, corrió a los brazos de su Señor y se refugió en Él y prefirió sufrir el agravio. Pero llegó el momento en el que el dicho de Jehová le probó, y dice la Escritura que lo puso en eminencia, porque hasta Faraón lo llamaba padre. ¿Qué significa eso? Él administrativamente era el segundo, pero fácticamente fue el hombre más poderoso del planeta. Porque si el faraón le pedía la bendición, imagínense, eso fue como el chiste del Papa allá en Maracaibo, que una vez que llegó allá, los maracuchos le sacan chiste a todo. Y venía un tipo en una limusina que se tragó el semáforo de la limpia y casi choca y se paran ahí. Porque parece que el Papa iba atrás y le dijo al chofer: ve chico, yo quiero manejar hoy. Quiero manejar hoy y conocer Maracaibo. Y se montó y el chofer iba atrás y el Papa iba manejando, se tragó un semáforo y casi se estrella por allá. Y cuando el policía viene y lo detiene, baja el vidrio y después que le pregunta y le pide los papeles, va y se lo deja ir. Y le dice: muchacho, ¿y vos por qué dejaste ir ese infractor? No, muchacho, si el chofer es el Papa, imagínate quién estará atrás. Imagínate cómo será el que está atrás. Si el chofer es el que le está manejando el Papa, imagínate vos. Alguien podría hoy imaginarse si él, de alguna forma, con toda su integridad, miren dónde Dios lo puso. Alguien podría hoy preguntarse: ¿qué tengo yo que hacer para tener ese lugar de esplendor? Pues la Escritura nos lo enseña: preséntese como sacrificio vivo ante la presencia de su Dios. Y ese Dios dejará lugar para que entonces, después de usted meditar en la ley de Jehová de día y de noche, usted prospere en todos sus caminos. ¿Qué le espera a usted? Mira lo que el Señor reitera de manera enfática para este 2022, usted lo puede asumir como agenda de vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si a ti te acompaña la agenda de Dios, si a ti te acompaña lo que Dios te comisionó, el sentido de insatisfacción que tú hoy puedes tener es porque quizás no estás cumpliendo de lo que Dios te comisionó. El sentido de carencia de propósito, de sentido, de rumbo, incluso de pertenencia, que es un elemento fundamental de la experiencia humana, quizás es porque no estamos poniendo por obra lo que el Señor nos ha delegado. Mis queridos hermanos, tenemos una tierra que conquistar. Tenemos una nación que alcanzar con el poder del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tenemos entonces un manual que seguir. Ese manual el Señor nos lo está instruyendo. Que comiencen, mis queridos hermanos, pruebe, evalúe esta opción. Mientras tu empresa y tu negocio, tus proyectos no comiencen honrando a Dios, es de esperar que algunas disfunciones y algunas realidades toquen la puerta de tu vida. Tenemos que priorizarlo. A un hombre tan ocupado como Josué, lo que Dios se le ocurre decirle es que vas a tener que meditar en mi palabra todo el tiempo para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones sabias y para que tu mañana, en lugar de llenarte de ansiedad, hoy tú puedas afrontarlos con serena paz, con la firme y sublime confianza de que mi Dios suplirá todo lo que falta en tu vida conforme a sus riquezas en gloria. Vas a transitar por un lugar que tú no conoces, pero yo sí lo conozco.
Vas a transitar por realidades que sin duda alguna parecieran ser abrumadoras. Vas a cruzar el Jordán en tiempo de siega cuando está crecido el río. Y te vas a tener que mojar los pies cruzando el Jordán, porque la lección de fe que Dios nos da, y con esto, mis queridos hermanos, el Señor nos da una lección maravillosa. Cuando tus pies se mojen en el Jordán, yo voy a detener las aguas. Usted dirá, ¿y cómo funciona eso? Usted sabe que el Jordán tiene características topográficas interesantes y en tiempos de lluvia, usted se imagina dar un paso en un río que cuando usted dé el paso, casi usted quede hundido hasta la cabeza, cargando el arca del pacto. No sabes lo que te espera en el mañana. ¿Qué me espera en este paso? ¿Será que me voy a hundir? ¿Será que me voy a caer? A lo mejor usted espera que el 2022, con sus enormes desafíos, parecieran ser más los desafíos que tus fuerzas. Pero el Señor le dijo a Josué, cuando los sacerdotes se mojen los pies, yo voy a detener las aguas. El río está crecido y quizás la economía no es lo mejor que tú esperas. Las circunstancias hoy parecen ser lesivas y tú te encuentras tristemente abrumado por estos desafíos. Quizás no tienes recursos para emprender tu mañana, pero el Señor, cuando nos dice que nos mojemos los pies, da pasos de fe. Créeme, mójate los pies, da el paso. No tienes, mira cómo se camina en la fe, como viendo al invisible. Mi Dios suplirá todo lo que falta en el 2022 conforme a sus riquezas en gloria. No tengo fuerzas, pastor. No tengo, he perdido familiares, no hay recursos, lo único que tengo son cargas en mis hombros. Pues el Señor dice que Él multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Y Dios multiplica hasta por cero, Él da. Porque Él no está contando con mis recursos, las fuerzas vendrán de Él. Yo puedo tener mis factores en cero, pero Él suplirá todo lo que falta en mi vida conforme a sus riquezas en gloria. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Estoy escondido con Él, estoy esculpido en el hueco de su mano. Nada ni nadie me podrá separar de su amor. Y usted empieza a mojarse los pies y usted verá cómo se detiene el río. Y usted podrá pasar por tierra seca, porque eso es caminar como viendo al invisible. ¿Cuántos esperan este enorme desafío? Póngase de pie entonces y celebre la grandeza de su Dios, dándole alabanza y gloria. Nos espera un mañana glorioso, un 2022 sin duda alguna desafiante, pero ya el Señor nos dijo, hay victoria para ti. No sé lo que me trae el mañana, pero sí sé el Dios que me acompaña. Así que vamos a orar y vamos a encomendar este año. ¿Qué les parece? Yo le invito a que se acerque, vamos a acercarnos al trono, acá mismo al altar, al trono sublime de su gracia. Vamos a clamar por este año 2022, vamos a clamar por nuestros familiares, por nuestras finanzas, por nuestros proyectos. Vamos a encomendar todo, vamos a empezar el año como debemos hacerlo. Vamos a decirle, Señor, el 2022 en tus manos, mi familia, mi economía, mi salud, mi ministerio y sobre todo pon en mí el valor y el esfuerzo para poner por obra tu precepto. Ayúdame a poder poner por obra tu precepto. Acérquese a este lugar y vamos entonces a clamar y a decirle a nuestro Dios que Él suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Yo estoy seguro, mi querido hermano, como su palabra nos lo dice, el 2020 prácticamente lo vimos nulo. Estuvimos encerrados, lavándonos las manos. El 2021 fue difícil, hemos he tenido que aprender a lidiar con estas difíciles circunstancias. Sería irresponsable de mi parte decirles a ustedes lo que va a pasar. Yo no sé lo que Dios nos tiene reservado en el mañana. Mi responsabilidad se limita a hablarles del Dios que nos acompaña.
que aun cuando andemos en el valle donde la muerte nos haga sombra, no temamos temor alguno, porque Él estará con nosotros. De que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De que mi Dios suplirá todo lo que falte en tu vida, conforme a sus riquezas en gloria. Y hasta el día de hoy Dios no te ha provisto, Dios no te ha sostenido, pues el Dios de tu ayer, el Dios de tu provisión en el ayer, será el Dios de tu provisión también en tu mañana. ¿Cuántos así lo creen? Vamos a decirle a nuestro Dios entonces: tú eres mi buen pastor. Levante sus manos y cierre sus ojos. Dígale al Señor con todo su corazón. Así es, levante sus manos al cielo, mi hermano. Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por este precioso día, oh Rey, donde juntos como iglesia, como un solo pueblo, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, hoy en tus méritos, en ninguna manera en los nuestros, no con ejército ni con espada, sino con tu Santo Espíritu, venimos ante tu presencia, maravilloso Rey, a darte gloria, alabanza, honor a tu precioso nombre. Hoy queremos proclamarte, oh Rey precioso. Así mismo decretamos: tú eres el Señor de nuestras vidas, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, tú eres el alfa y el omega de nuestras vidas, el principio y el fin. Tú eres el que era, el que es y el que ha de venir. Tú eres el Dios todopoderoso. Hoy por eso, con un corazón contrito, humillado, en absoluta dependencia en ti, como pueblo, como iglesia, nos acercamos ante el trono sublime de tu gracia para encontrar el oportuno socorro en el tiempo de nuestra necesidad. Tú conoces nuestras ansiedades, tú conoces nuestros temores, tú conoces nuestros quebrantos, los desafíos que tu misma providencia nos impone. Hoy rogamos, Espíritu Santo amigo, que tu gloriosa virtud sea bautizándonos, revistiéndonos con tu poder, llenándonos con tu presencia. Que tu gloriosa virtud, Espíritu Santo amigo, sea sobreabundando en gracia, en unción, en virtud, en cada uno de aquellos, oh Dios, hombres y mujeres que se acercan ante el trono de tu gracia. Llénales, reposa con ellos, bautízales con tu presencia, porque enormes desafíos esperan por nosotros. Ayúdanos con humildad, con sencillez de corazón, a proclamarte, a darte gloria, alabanza, honor a tu precioso nombre. Quédate, oh Dios, en nuestras vidas. Suplen, mis hermanos, todo lo que falte en ellos, conforme a tus riquezas en gloria. Que no falte nada en sus despensas, que sean provistos, oh Dios, de toda suerte de bien, de granos. Que sus despensas estén llenas para provisión y sustento de sus hogares. Que tú abras puertas de bendición que nadie pueda cerrar, y cierres puertas de aflicción que nadie pueda abrir. Que seas tú, oh Jehová, bendiciendo su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Que no tengamos temor de malas noticias, ni grito de alarma en nuestras plazas para con sus vidas. Jehová te oiga en el día del conflicto, mi hermano. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón, mi hermano, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones, porque estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, la iglesia, Alfa y Omega, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y tu pueblo dice: amén y amén. Celebre la grandeza de su Dios. Feliz año 2022. Celébrelo con alegría, en la confianza de que el Señor va delante de usted cual poderoso gigante. Damos gloria y alabanza a nuestro Rey. Pueden tomar asiento y de esta manera despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo. Dios es bueno y para siempre su misericordia.